Del libro de Job. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste: ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Llegó a poseer 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 borricas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia, la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas igual que a sus hermanos. Job vivió otros 140 años y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano tras larga vida. Palabra de Dios. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus decretos. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Yo soy tu siervo, dame inteligencia y conoceré tus preceptos. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Quiero escuchar tu palabra siempre nueva, saborear el mensaje de tu amor. Quiero aprender la verdad que a todos salva y practicar en mi vida tu lección. Quiero escuchar tu palabra siempre nueva, saborear el mensaje de tu amor. Quiero aprender la verdad que a todos salva y practicar en mi vida tu lección. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre,
porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Este santo evangelio se me perdonan muchos pecados. Bien, queridos hermanos, tenemos ya en este día la parte final, se podría decir, del libro de Job. Es interesante ver en este texto cómo Job, que era un hombre sabio, era un hombre justo, era un hombre bueno, era un hombre que tenía una muy buena relación con Dios, pero él mismo reconoce que a pesar de todo eso, a pesar de su fe, a pesar de su bondad, a pesar de su justicia, realmente no conocía a Dios. No lo conocía, no lo entendía, no había logrado captar la magnificencia de lo que es Dios. Y de pronto logró conocer un poquito más, pero ese poquito es tan grande, tan inmenso, que es desbordante realmente. Y cuando logra este paso, es entonces cuando tiene que, como decimos por ahí un poco, cuando alguien ha actuado indebidamente, ha dicho cosas indebidas y se descubre la verdad, tuvo que tragarse sus propias palabras, tragarse como digo yo, como esa tendencia a querer reclamarle a Dios por qué a él le pasaban tantas cosas malas. Muchas personas que viven ese sufrimiento pues quisieran que Dios les respondiera, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué he hecho? Y así fue la situación de Job. Job respondió al Señor: reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste: ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber ni siquiera de qué habla? Yo digo que ni siquiera el más grande teólogo, y recuerdo una vez una charla del Papa Francisco, que en pocas palabras regañaba a los teólogos porque les decía: ustedes que tanto escriben libros sobre Dios y se creen saber mucho de Dios, realmente son los que menos fe tienen. Son los que menos fe tienen, porque son los que se la pasan apegándose a tantas cosas y les falta el encuentro personal con el Señor. Y nos decía el Papa Francisco: vayan a buscar a Dios encontrándose con Él, y no solo a través de la razón que ustedes tienen y que recibieron de Él. Vayan a buscar a Dios no en los libros, sino en los pobres, en los enfermos, en los necesitados. Vayan a buscar a Cristo sufriente. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa que creemos conocer a Dios, que nuestra intelectualidad es lo más importante, y realmente, como dice Job, no lo conocemos, y lo que hacemos es enturbiar el verdadero conocimiento de Dios?
con tantas cosas que decimos, con tantas cosas que disertamos. Nos convertimos en esos que hablamos sin saber a veces. Por eso es tan importante la experiencia que cada uno de ustedes tenga de Dios. Pero esas experiencias que lo llevan a uno no a encerrarse, esas experiencias que lo llevan a uno no a mantenerse en una situación de pecado o a convertirse en juez de nadie, sino esa experiencia que lo lleva a uno a ser humilde y sencillo. Esa experiencia que lo lleva a uno a ser consciente de que debe cambiar muchas cosas de su vida y que nos falta un camino larguísimo por recorrer en nuestro proceso de conversión. Es cierto, dice Job aquí, hablé de cosas que ignoraba. Hablé de cosas que ignoraba. Y cuántas cosas, a pesar de que tengamos las Sagradas Escrituras, a pesar de que no hay institución en el mundo que haya escrito más libros que la Iglesia Católica. No hay. Es increíble la cantidad de bibliografía que existe. Y la Iglesia Católica ha tenido la característica de conservar, proteger, ¿cierto?, para el servicio de la humanidad, lógicamente, todos esos libros. Hay libros que tienen siglos, los incunables, los más valiosos, y los tienen muy bien cuidados, ¿cierto? Pero ¿de qué le sirve eso al ser humano si no nos acercamos como Moisés, o como Abraham, o como la Virgen María, ¿cierto?, que logran conocer a Dios a través de la contemplación, algo que nos cuesta a nosotros tantísimo, como lo conoció el Padre Pío, como lo conoció Teresa de Jesús, o Teresita de Lisieux también, otra extraordinaria santa, o como lo conoció Francisco de Asís, que a pesar de todos los sufrimientos que padecieron, nunca se atrevieron, como se atrevió Job, a retar a Dios. Quiero verte, quiero que me respondas en la cara, casi que le decía, ¿no? ¿Por qué me haces pasar todo este sufrimiento? Y más encima me pones estos que dicen que son mis amigos a que me ataquen y digan que yo soy un injusto y que yo soy un pecador y que yo me merezco esto porque tengo un pecado escondido. Porque Job retaba a Dios. Quiero que me respondas. Y por eso tiene que tragarse sus palabras. Perdón la forma de decirlo, pero creo que es la más gráfica y más clara para entender a lo que me refiero. Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Y así serán siempre las cosas de Dios para nosotros. Superarán siempre nuestro conocimiento, por doctos, capacitados, superdotados, que seamos. Siempre las maravillas de Dios, los misterios de Dios nos superarán. Te conocía solo de oídas. ¿Conocemos a Dios solo de oídas a veces? Nos pasa, ¿verdad? Ah, es que me lo dijeron, es que me lo dijo tal, es que lo aprendí en tal parte, es que me lo enseñaron en tal catequesis, es que lo aprendí en tal charla, es que lo recibí en tal retiro. Pero ¿cuántas veces o la mayoría de las veces, perdón, no encuentra uno personas que digan, es que en la oración, en la contemplación, el Señor me va haciendo comprender su palabra? Nosotros tenemos tiempo para todo, pero, y mea culpa, inclusive, mea culpa, porque no soy aquí, no estoy juzgando a nadie, casi que me estoy diciendo a mí mismo, a la cuánta contemplación me está haciendo falta todavía.
Es un llamado que el Señor me hace hoy, por ejemplo, a través de Job, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno se enorgullece de lo que ha adquirido, de lo que le ha transmitido un gran maestro, un gran profesor? ¡Ay, ese cómo sabe! Pero nos hace falta el conocimiento personal. No, para que a nosotros nos pase, ¿se acuerdan en el episodio de la samaritana? El diálogo de Jesús con la samaritana, que después de tremendo diálogo, la samaritana baja corriendo al pueblo a decir: vengan a ver a uno que parece que es el Cristo, vamos, y la gente se va detrás de ella, y cuando llegan donde ella y lo escuchan hablar y lo invitan a quedarse en el pueblo, al final le dicen a la samaritana: ahora creemos no por lo que tú nos contaste, sino porque nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos oído. ¿Qué significa eso? Experiencia propia, personal. Y sí, yo no estoy diciendo que la catequesis no transmita conocimiento de Dios, y no estoy diciendo que las predicaciones no transmitan conocimiento de Dios, no estoy diciendo eso, sino que no nos podemos quedar solo con lo que alguien nos transmite de su conocimiento de Dios, y tenemos entonces que buscarlo personalmente, que no lo conozcamos solo de oídas. Cuando nosotros conocemos a Dios solo de oídas, baja nuestra fe. Nuestra fe es todavía raquítica. Hay que conocer a Dios porque yo mismo me he encaminado a encontrarlo, lo busco en todas partes, lo trato de sentir en mi oración, me quedo un rato contemplándolo, agarro la palabra de Dios y hago lección divina, y en el momento de la contemplación dejo que sea solo el Espíritu Santo el que me permita experimentar su presencia sanadora y salvadora en mi vida, para que no tengamos que decir como Job: te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Ese "te han visto mis ojos" significa: te he conocido, te he conocido. Por eso me retracto, dice Job, me retracto y me arrepiento, dice Job, de haberte retado. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso, no? O porque nos creemos buenos, o porque nos creemos santos, o porque nos creemos no merecedores de dolores, de sufrimientos, de tristeza. Me retracto y me arrepiento. Echado en el polvo y la ceniza son los signos de penitencia, ¿no? Y miren que Dios, que es tan bueno y misericordioso, no siente rabia contra Job. Lo perdona y le dice, y dice: el Señor bendijo a Job al final de su vida más aún que al principio. Llegó a poseer más cosas. Esta palabra, entonces, mis hermanos, nos enseña a que delante de Dios nos presentemos necesitados de Él, humildes. Solo cuando nos presentamos humildes y queremos contemplarlo, es entonces cuando Él se revela. El revelarse de Dios no es que uno lo pueda ver físicamente con estos ojos. El decir yo ahora lo conozco porque lo vi, no es porque lo veamos con estos ojos. Es porque sucede una cosa interior que la mayoría de gente no comprende. Es algo muy raro. Es un descubrir interiormente la verdad. Es como si le quitaran a uno de la inteligencia un velo que no le permitía captar bien las cosas. Es algo muy interesante, no sé cómo explicarlo, pero eso es lo que sucede realmente. Se le abre el entendimiento, como sucede allá con los discípulos en la resurrección, ¿no? Y dice, y Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran el misterio de lo que tenían al frente. Y así pasa con nosotros. Y hay que pedirle al Señor
ese entendimiento, esa gracia. Así es que debemos conocer al Señor. Así que, mis hermanos, pidámosle a nuestro Dios que nos dé esa gracia de tener esa visión beatífica que tuvieron los santos, de reconocerlo, de conocerlo, de aceptarlo, de amarlo por lo que experimentamos. Lógico, alguien nos tiene que guiar, alguien nos tiene que predicar, pero que no nos quedemos solo con esto. Yo me quedo solo con lo que dice allá el Padre en la misa y basta. No, que yo tenga esa intención de conocerlo más, de profundizar más. ¿Cómo? Por mí mismo. Padre, es que yo no sé cómo se hace. Es que yo tampoco sé. Usted déjese guiar por el Espíritu Santo, siéntese, agarre un tiempo, propóngase un tiempo y diga, bueno, esta media horita no voy a hacer más nada, sino aquí voy a agarrar la palabra de Dios y voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe y me oriente. Tú no necesitas más. Es el Espíritu Santo realmente el que hace la obra. No es ni aquel padre experto en oración, no, es el Espíritu Santo. Y pídele al Espíritu Santo que te guíe en esa contemplación y te darás cuenta cuántas cosas comienzas a descubrir y se te comenzará así por momentos a abrir la mente y a entender cosas que serán extraordinarias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.